la ayuda del Espíritu a lo largo de toda nuestra investigación, juntamente con lo que nos proporciona Freddy hoy. Gracias. Bueno, buenas noches de nuevo. Por favor, les pido que apaguemos el video y apaguemos el micrófono, porque de esa manera tenemos menos oportunidad de distraer a nuestro presentador. Así que, Freddy, sin más atraso, por favor, aquí te escuchamos y estamos preparados para que nos expliques un poco más acerca de la confirmación. Bien, muchas gracias, Conchita. ¿Me haces el favor de darme permiso para compartir? Con mucho gusto, Freddy. Conchita, por favor, apágame todo a mí. Es que Con no mucho puedo. gusto. Sí, con Gracias, mucho gracias. gusto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Voy a ver cómo hago aquí para quitarme la... Vamos a ver, video, aquí está. Muy bien. Bueno, Ya pues muchas estuvo. gracias a todos por esta oportunidad. Claudia, ¿me hace el favor de quitar su video? Gracias. Bueno, para mí es un tremendo gusto compartir con ustedes la investigación que hice sobre el sacramento de la confirmación. Eh, Primero que todo, aquí hay unas generalidades. Pueden leerlo si gustan. Es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana junto con el bautismo y la Eucaristía. Fortalece al cristiano en su fe y lo une más profundamente a la comunidad de la Iglesia. La confirmación no es simplemente un rito de paso o una ceremonia social, sino que es un profundo encuentro con el Espíritu Santo. Su propósito es otorgar a la persona que va a ser confirmada una plenitud del Espíritu Santo. Por medio de este sacramento se fortalece la gracia recibida en el bautismo y se capacita al creyente para ser testigo activo de Cristo en el mundo. En el Concilio de Trento, allá abajo dice cuándo fue, declaró que la confirmación era un sacramento instituido por Jesucristo. Más tarde vamos a ver en dónde dice eso. Al enviar el Espíritu Santo a los apóstoles de Pentecostés. Bueno, aquí está ya resuelto. El fundamento de la confirmación se encuentra en la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2 del 1 al 4, ¿verdad? La imposición de manos también está, Hechos 8 del 14 al 17, y la promesa de Jesucristo en Juan 14, 26, ¿verdad? También quisiera mencionarles que en el Nuevo Testamento hay unos fragmentos donde hablan de que Jesús le imponía las manos a las personas, pero para sanarlos. En cambio aquí es para transmitir el don del Espíritu Santo. Es otra cosa. Muy bien, tiene un doble significado. Unción y plenitud del Espíritu Santo. Así como los reyes y profetas del Antiguo Testamento eran ungidos para una misión especial, también nosotros somos ungidos para ser testigos de Cristo en el mundo. También es un compromiso activo en la iglesia. Nos convierte en cristianos maduros y comprometidos, listos para participar activamente en la misión evangelizadora de la iglesia. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento? Aquí vamos a hablar sobre 3: el aceite del Santo Crisma,
Es una mezcla de aceite de oliva y bálsamo consagrado por el obispo todos los jueves santos. Representa la unción del Espíritu Santo y simboliza fortaleza, sanación y consagración. La forma. El obispo nos dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El ministro, que en este caso es el obispo, es el ministro encargado, aunque en situaciones especiales puede ser un sacerdote delegado. Esto se los menciono porque hay lugares, por ejemplo en el campo, donde tal vez no se tiene acceso a un obispo, pero él delega esta función en algún sacerdote. ¿Cuál es el rito? Pues hay varios momentos que son importantes. Uno es la renovación de las promesas bautismales. ¿Cuáles son esas? El renuncio al pecado, el renuncio a Satanás, etcétera, ¿no? Los confirmados renuevan su compromiso de vivir la fe cristiana. La imposición de manos. El obispo extiende las manos sobre los confirmandos invocando el Espíritu Santo. Eso está en el Catecismo, el número 1299. La unción con el Santo Crisma. El obispo unge la frente del confirmando con el Santo Crisma. Del 1293 al 1296. También está el signo de la paz. El obispo ofrece un saludo de paz simbolizando la comunión con la iglesia. ¿Cuáles son los efectos? Esto también está en el catecismo. Después vamos a ver una parte sobre el catecismo. El don del Espíritu Santo, que como vemos acá, fortalece los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Profundiza la gracia bautismal porque nos une más plenamente con la iglesia y con Cristo. Nos capacita para el apostolado. El confirmando es llamado a ser testigo activo de la fe, a evangelizar y servir a los demás. El carácter indeleble. La confirmación imprime un sello espiritual permanente en el alma del fiel. Y además la incorporación a la iglesia nos convierte en miembros activos y responsables. Pero ¿cuáles son los requisitos previos para recibir la confirmación? Primero, estar bautizados. Segundo, estar en estado de gracia. ¿Y qué significa eso? Antes de recibir la confirmación, hay que confesarse, especialmente si hay algún pecado grave. Preparación catequética. Hay un programa de catequesis, de confirmación en la gran mayoría de iglesias. Esto lo es para comprender el significado del sacramento. También un requisito previo es la madurez espiritual. Se recomienda tener una edad suficiente para asumir el compromiso. También necesitamos un padrino o madrina. Hay que elegir una persona que sea un modelo de vida cristiana y acompañe al confirmando. ¿Cuál es el rol del padrino o de la madrina? Esta persona va a ser responsable de acompañar al confirmando en su vida de fe, ser un ejemplo de vida cristiana y ayudarlo a perseverar en el camino de la fe. ¿Cuál es el compromiso del confirmado? Primero, el sacramento de la confirmación implica un compromiso activo en el sentido de ser un testimonio de vida. Vivir de manera coherente con los valores cristianos. Evangelización. Dar a conocer la palabra de Dios. Participación en la iglesia. Servir en ministerios, grupos pastorales, obras de caridad.
defensa de la fe, prepararse para defender la fe y los valores que vivimos. Aplicación en la vida cotidiana. Y aquí están los 7 beneficios de recibir el sacramento. El don, son 7 dones. El primero es la fortaleza, ¿verdad? Que está aquí, vivir con valentía los valores cristianos. El don del consejo, tomar decisiones con discernimiento, no dejarse llevar así rapidito. Valorar la creación de Dios. Esto es el don de ciencia. Y si nosotros valoramos la creación de Dios, pues tenemos también que amar la naturaleza, que es, después de todo, una expresión de la creación de Dios. Seguimos con el don de la piedad. Esta es la oración y amor a Dios. Ayudar al prójimo. Este es el temor de Dios, o sea, el respeto que debemos de tenerle a Dios y el don de sabiduría. Crecer en nuestra fe es el don del entendimiento y tratar de dar el ejemplo que es el testimonio. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia con el bautismo? Son 2 sacramentos, pero hay diferencias. Por ejemplo, el tiempo para recibirlo es el inicio de la vida cristiana, mientras que la confirmación es el fortalecimiento. No es el principio y el otro es, digamos, esta es la primera vacuna que se pone y este es el refuerzo. ¿Quién oficia? Para el bautismo, un sacerdote o diácono. Para la confirmación, el obispo. ¿Cuál es el símbolo en el bautismo? El agua, por supuesto. El agua que ayudó al pueblo de Dios a salvarse de los egipcios, a cruzar el Mar Rojo. En la confirmación es el Santo Crisma. ¿Qué gracia se recibe? Purificación del pecado original y todo lo que nos explicaron el lunes pasado. En la confirmación, ¿cuál es la gracia que se recibe? Vivir en plenitud del Espíritu Santo. Aquí están los dones. Son los 7 dones del Espíritu Santo, de los cuales ya mencioné. Sabiduría, fortaleza, consejo, entendimiento, ciencia, piedad y temor de Dios. Ok, hay 7 preguntas. Tal vez ustedes se las están preguntando, están haciendo, pero ¿cuál es la confirmación? Etcétera. Bueno, ¿a qué edad se debe recibir la confirmación? Eso varía según las diócesis, pero generalmente se recibe durante la adolescencia, entre los 12 y 16 años. En algunos lugares, los adultos también pueden recibirla en cualquier etapa de la vida. Yo, en lo particular, pienso que 12 años es muy temprano para recibir la confirmación. Creo que 16 es una edad más apropiada y si fuera un par de años mayor, pues todavía mejor, porque la persona ya está consciente de lo que representa la confirmación, ese compromiso. ¿Es obligatorio tener un padrino? Sí, para acompañar al confirmando en su vida de fe. Y esta persona debe ser confirmada, debe ser practicante y con una vida cristiana ejemplar. ¿Se puede recibir la confirmación sin haberse confesado? No. Es necesario estar en estado de gracia, por lo que es recomendable confesarse antes si se tiene algún pecado grave.
Yo no puedo creer que uno vaya a querer recibir el Espíritu Santo y tener pecados todavía ahí sin confesar. Pero, en fin. ¿Qué sucede si no me confirmo? Miren, no es obligatorio para la salvación. La confirmación es importante, ¿verdad? Para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Ya solo por eso debería ya de la persona de saber que es importante, es bueno para su vida y asumir un papel activo en la iglesia. Además, es requisito para ser padrino o madrina y para casarse por la iglesia en algunos lugares. Aquí en Guatemala, hasta donde yo sé, no te casan si no tenés hecha tu primera comunión y tu confirmación. ¿Se puede elegir a cualquier persona como padrino o madrina? Aquí están los requisitos: ser bautizado, ser confirmado, ser practicante de la fe católica y mayor de 16 años. Además, no puede ser uno de los padres de la persona. Bueno, ¿qué pasa si ya fui bautizado en otra iglesia? Si tu bautismo fue válido con agua y la fórmula trinitaria, o sea, eso lo explicaron el lunes pasado. Nombre del Padre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puedes prepararte para la confirmación tras hacer una profesión de fe católica. Esto es para las personas que no son católicas. Este número es el numeral 6. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, con la confirmación, el bautismo inicia la vida cristiana limpiando el pecado original, mientras que la confirmación fortalece esa vida cristiana con los dones del Espíritu Santo para vivir como un discípulo comprometido. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Bueno, ya hemos visto varias cosas. Aquí está, se encuentra explicado en detalle en la segunda parte del Catecismo, la celebración del misterio cristiano. En la segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Comprende desde el artículo 1285 al 1321. Son 21 y 15, 37 artículos. El capítulo primero, artículo 2, el sacramento de la confirmación, secciones del artículo 2. El primero, la confirmación en la economía y la salvación, y tiene estos 6 artículos. Los signos y el rito de la confirmación, del 1293 al 1301, 8. Los efectos de la confirmación, 1302 al 1305, son 3. ¿Quién puede recibir este sacramento desde el 1306 al 1311? Ahí van 5 artículos más. El ministro de la confirmación, del 1312 al 1314, son 2 artículos. Y hay un resumen del 1315 al 1321. ¿Ok? Bueno, pero esas nosotros los católicos romanos. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Yo quisiera que se recordaran quienes estuvieron presentes cuando fue la misa de presentación de su santidad León XIV. Estaban todos los representantes de las iglesias católicas orientales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ellos también tienen confirmación. Entonces, aquí están las diferencias.
¿Qué edad tiene que tener? Ya vimos que para nosotros 12 y los 16 años y el adulto de cualquier edad. En la católica oriental, inmediatamente después del bautismo. El ministro oficiante es un obispo subdelegado para nosotros, para ellos un sacerdote. El ritual, imposición de manos y unción con el Santo Crisma, mientras que para nuestros hermanos de la Iglesia Católica Oriental, unge diversas partes del bautizado. La gracia sacramental recibe la plenitud del Espíritu Santo. Unión, este es común a los dos. Unión de los sacramentos. Para el bautismo, confirmación y Eucaristía se administran juntos, incluso en bebés, mientras que para nosotros es primero el bautismo, algún tiempecito después viene la Eucaristía y otro tiempecito después va la confirmación. Esa es una diferencia grande. Bueno, aparte, en la iglesia, en la tradición oriental, se enfatiza la unidad de los sacramentos de iniciación cristiana, ¿verdad? Están aquí citados. En la tradición romana, o sea, la nuestra, se retrasa para que el joven pueda tomar una decisión consciente y madura sobre su compromiso con la fe. Y esto viene eh, a reafirmar un poco más lo que yo les decía, que mejor si fuera un poquito después de los 16 años. Por eso, por esto que está aquí, para que la persona pueda tomar una decisión consciente y madura sobre su compromiso con la fe. Vamos a pasar rápidamente. ¿Cuáles son las similitudes universales? Bueno, a pesar de las diferencias, todas las iglesias católicas comparten elementos esenciales. La unción con el Santo Crisma, ¿por qué? Pues que es un símbolo de consagración y de recepción del Espíritu Santo. La invocación de manos, de boca el gesto apostólico para invocar el Espíritu Santo. Efectos sacramentales, la plenitud del Espíritu Santo. Fortalecimiento de la gracia bautismal y carácter indeleble. El crisma en la Iglesia Ortodoxa es la recepción del Espíritu Santo. Fortalece al creyente a vivir una vida cristiana plena y activa. Evolución en la Iglesia primitiva. En los primeros 2 siglos, la confirmación era parte de un único rito de iniciación que incluía el bautismo, la unción con aceite y la Eucaristía. El obispo, siempre que fuera posible, realizaba esta unción con imposición de manos. Pero ya en el siglo IV, la confirmación era parte de un único rito de iniciación que incluía el bautismo, la unión con aceite y la Eucaristía. El obispo, siempre que fuera posible, realizaba esta unción con imposición de manos. Quiero mencionarles esto. Aunque Jesús no instituyó el sacramento de la confirmación de manera explícita, su mandato de enviar al Espíritu Santo y la práctica apostólica de la imposición de manos establecieron los fundamentos sacramentales. Quienes escuchan o participan presencialmente en la misa, no me dejarán mentir que las lecturas en los últimos días han sido cuando Jesucristo les dice a sus apóstoles, les mandaré, yo me voy, pero les vendrá el Espíritu Santo que mi Padre les enviará. Muy bien. La Iglesia nos enseña que el origen de la confirmación se encuentra en la misión del Espíritu Santo, prometida por Cristo y transmitida a través de los apóstoles. Muy bien, pero ¿y en qué concilios se estableció? Bueno, el de Ravenna,
estableció la confirmación como un sacramento distinto del bautismo. El de Florencia, más de 100 años después, reafirmó la naturaleza sacramental de la confirmación. 100 años más tarde, el Concilio de Trento, recuérdense que ese concilio fue para aplacar la reforma protestante, se defendió la existencia de los 7 sacramentos. La confirmación se desarrolló a partir de las enseñanzas y acciones de Cristo, manifestadas el día de Pentecostés y en la práctica apostólica. La Iglesia, a través de los siglos, definió su significado teológico y litúrgico, convirtiéndolo en uno de los 7 sacramentos esenciales. Ok, hasta ahí llegamos. A manera de curiosidad, a mí me dio mucha curiosidad porque ustedes se recordarán de que Jesús era un judío y él tuvo su bar mitzvah cuando cumplió 12 años, que es cuando es uno de los misterios que dice el niño perdido y hallado en el templo. Se refiere a esto porque él fue a hacer su bar mitzvah. ¿Cuál es el propósito? Marca la madurez religiosa, haciendo al joven responsable de cumplir los mandamientos de la Torá. Mientras que para nosotros fortalece la gracia bautismal, capacitando al joven para ser un discípulo activo de Cristo mediante el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Un discípulo activo capacitando al joven a través del Espíritu Santo y aquí en haciendo responsable al joven que está cumpliendo con su bar mitzvah a cumplir los mandamientos de la Torah. ¿Cuál es su significado? Transición de la infancia a la adultez religiosa, mientras que para nosotros es la confirmación de la fe y el fortalecimiento del compromiso cristiano. Responsabilidad asume las mitzvot, que son 613 preceptos de la ley judía, y en la confirmación asume un compromiso maduro de vivir y testimoniar la ley cristiana. Edad en que se celebra el bar mitzvah para varoncitos, 13 años, y 12 años para las mujercitas. Mientras que nosotros varía según la diócesis, pero generalmente entre los 12 y 16 años. Esto es curioso porque entonces, si regresamos acá, una transición de la infancia a la adultez religiosa, pero también a la adultez. Recuérdense que en esa época era común que las niñas adolescentes las casaban precisamente siendo adolescentes. O sea, ella había hecho su bar mitzvah, ya estaba preparada para casarse. ¿Cuáles son los dones espirituales y responsabilidades? Dones espirituales, en el bar mitzvah, conocimiento y responsabilidad de la ley de Dios. Para nosotros, los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Qué responsabilidad tienen posteriormente? Para ellos, participar activamente en las oraciones diarias, contar en un minyan, que es un quórum de oración, y cumplir el mitzvot. El mitzvot, como ya lo mencioné, son los 613 preceptos de la ley judía. ¿Ok? Mientras que para nosotros es la participación activa en la vida de la iglesia, la evangelización, el servicio y la defensa de la fe. Muy bien. Ceremonia y elementos. ¿Dónde se lleva a cabo el Bar Mitzvah? En la sinagoga. Para nosotros se lleva a cabo en la iglesia. Los rituales, lectura de la Torá y el Haftará, bendiciones y discurso. Mientras que para nosotros es la renovación de promesas bautismales, la imposición de manos y unción con el Santo Crisma. El ministro
En caso de ellos, el rabino supervisa, pero el joven realiza las lecturas, porque ese es uno de los propósitos del Bar Mitzvah, que los jovencitos lean, por supuesto que están bien preparados, y luego cumplan. En el caso nuestro, el ministro es generalmente un obispo, como ya lo mencioné, o un sacerdote delegado. ¿Cuáles son los elementos simbólicos? En caso de ellos, el uso del tefilín, el talit, que es un manto blanco con unas rayitas y unas borlas doradas, y la lectura de la Torá. En el caso nuestros es el aceite del Santo Crisma, la imposición de las manos y palabras sacramentales. Aquí están las definiciones de estos términos. La Torá, que significa dirección, enseñanza o ley, es el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea que corresponden al Pentateuco del Antiguo Testamento. El Haftará, que significa despedida o partida en hebreo, es una lectura pública de la porción de los profetas de la iglesia, de la Biblia hebrea que se realiza en la sinagoga como parte del servicio religioso judío, ¿verdad? O sea que el uso del tefilín es esta lectura, ¿verdad? Lo de aquí dice, el tefilín son objetos de ritual judío consistente de 2 pequeñas cajas de cuero negro unidas por unas correas en cuyo interior se aloja enrollado un trozo de pergamino con 4 pasajes de la Torá. El talit, como ya lo mencioné, es un manto de oración de color blanco que se utiliza en las ceremonias religiosas y que los hombres y en algunas comunidades también las mujeres llevan durante la oración. Ya vamos a terminar. ¿Cuáles son las diferencias teológicas? Relación con Dios, el caso de ellos, se basa en la observancia de la ley y los mandamientos. En el caso nuestro, es la relación personal que nosotros debemos de tener con Dios mediante la gracia del Espíritu Santo y la fe en Cristo. La sacramentalidad para ellos no es un sacramento, es una tradición religiosa. Para nosotros es un sacramento que imprime un sello indeleble espiritual. ¿Ok? ¿Cuáles son las conclusiones? El Bar Mitzvah y la confirmación tienen diferencias significativas en su teología y práctica. Ambos marcan un momento crucial en la vida religiosa de los jóvenes en sus respectivas tradiciones. Ambos ceremoniales destacan la madurez espiritual y la asunción de responsabilidades religiosas, siendo eventos que fortalecen la pertenencia a la comunidad de la fe. Muy bien, esto es lo que les tenía que presentar, así que muchísimas gracias por su atención y los dejo para que el padre Galo nos haga el favor de darnos a todos un comentario. Muchas gracias. A ti, Freddy, gracias. Bueno, Adelante, padre. ya, aquí estoy. Bueno, gracias, Freddy. Ha sido muy completa. Lo que ahora no me refiero tanto a la plática, que está bien, muy organizada, muy plena. Pero cuando uno piensa qué sucede dentro de la vida de una persona que va a misa y también se prepara la confirmación, hay algunas cosas que a mí me parece que vale la pena insistir. Cuando se trata de jóvenes en un grupo de colegio o un grupo relacionado a esa edad, entonces lo más importante, creo yo, es que de una infancia, una juventud,
creyentes llegan a una nueva fase porque el Espíritu Santo como que se apodera de ellos con esos famosos 7 dones, y la preparación tiene que mover la conciencia de una situación en que yo soy parte de esta iglesia a una conciencia nueva. Si el Espíritu Santo está en mí, esta es mi fe. Entonces, como que a esa edad de los 15 a 17 años, deja de ser parte de una iglesia, sino parte de, esa es mi fe. A través del Espíritu Santo asumo ese diálogo con Él, esa seguridad dentro de la fe. Yo creo que es un momento en que, no sé, en los colegios, cuando luego hay grupos que se confirman, o en una parroquia, debería verse siempre este momento de cambio en que yo soy parte de una iglesia, o cuando se cambia, yo soy a través de Cristo y el Espíritu Santo, soy iglesia. O sea, la iglesia es mía. Yo me apodero de esta verdad que hay dentro de la iglesia. Claro, lo importante es la verdad, el conocimiento de los dogmas, de los deberes de cristiano, todo eso, pero yo me apodero, lo hago mío. No es que solo obedezco a una ley hecha, sino que yo estoy asumiendo en mi vida que la ley sea la que me guía a mí, algo que ha penetrado dentro de mí a través del Espíritu Santo. Eso es la idea que yo pienso en la parroquia. A veces no se le da tanta importancia. Entonces la confirmación queda un poco desconectada. Si viene el obispo, confirma. En los pueblos pasa esto siempre, va muy poco el obispo, pero cuando el obispo viene de visita, confirma. Entonces, como símbolo de la iglesia y la confirmación. Algo es algo, pero todavía no es lo más esencial. Es la conciencia del que va a ser confirmado, que recibiendo el Espíritu Santo ya está dentro de la iglesia a través de él y vive como parte de esta iglesia. Esa es la nueva conciencia y la luz que lo guía para una conducta digna, cristiana, según los mandamientos, según la ley de Dios. Y eso sería el efecto, pero un efecto que no es ya una especie de imposición exterior, sino algo que es interior, porque el Espíritu Santo habita en uno. Entonces, con esta adhesión al Espíritu Santo, el cumplimiento de la vida cristiana es una consecuencia, es un efecto de esta presencia del Espíritu con los dones que me ayudan a tomar decisiones, a no cambiar de carril, sino que estar dentro de la misma voluntad de Dios. Pero y con eso yo deseo que las parroquias le den mucha importancia. En los pueblos perdidos, ahí donde el obispo casi nunca llega, cuando viene el obispo, confirma. Entonces hay como una identidad del obispo, la iglesia y la confirmación. Pero la confirmación vale por sí. Si la preparación es muy cuidadosa, entonces en cualquier parroquia donde uno va a misa, cambia su conciencia. Ahora mi participación a la iglesia es diferente porque mi fe está iluminada por esta presencia del Espíritu. Bueno, es una idea, pero es una idea más bien de carencia. O sea, no hay un contexto muy fuerte de la confirmación dentro de la vida de la iglesia, sino es un episodio. Ya estoy confirmado, ya estoy con un papelito que me dice que ya me puedo casar, tengo eso para que toda la actividad eclesiástica sea válida. Pero eso más bien es lo formal.
lo legal. Lo Ujú. esencial es esta vida con el Espíritu, los 7 dones y por lo Sí. tanto la práctica religiosa según esa mentalidad que ilumina todas nuestras decisiones según los dones del Espíritu. Ok, gracias, padre. Conchita, Pero no sé. gracias a Freddy, ha Ah, sido muy ok. clara, pero eso puede ayudar, habría que recordarlo, pero también Ujú. transmitirlo a las parroquias, que no sea un pequeño fenómeno aparte, como en San Ignacio, ahí se le prepara la confirmación, es un pequeño grupo que aparte, pero no afecta la totalidad de la iglesia, cosa que sería deseable porque es el mismo espíritu en uno personal y en la iglesia como totalidad de este cuerpo místico. Muy bien, Gracias, padre. gracias. Gracias, Freddy. Pues Ok. podemos abrir ahora los micrófonos. Quien quiera poner también su cámara, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Freddy o al padre, este es el momento. ¿Qué dicen los Oscar? Sí, Oscar, a la orden. Yo solo tengo una duda. La Iglesia Ortodoxa, ¿cómo mira esto de la confirmación? ¿La toma en cuenta, la acepta, no la acepta? ¿Alguien sabe? No. Pues mire, Oscar, la confirmación en la Iglesia Ortodoxa, como yo lo mencioné, ellos cuando bautizan, de una vez bautizan de niñitos, bebecitos o niños muy pequeños, de una vez le aplican la, la confirmación y la Eucaristía. O sea, van 3 en 1, ¿verdad? No importando que sea bebecito o bebecita, ahí de una vez lo aplican. Para ellos sí es algo muy importante porque para ellos la gracia sacramental es que la persona que recibe estos 3 sacramentos reciben la plenitud del Espíritu Santo. O sea, sí es importante para ellos, igual para nosotros. Muchas gracias. Fred, yo te agradezco que nos hayas hecho esa comparación tan bonita con el Bar Mitzvah. O sea, para nosotros también es importante saber de dónde viene y qué piensan y cómo en realidad el Bar Mitzvah pues es una confirmación o es una madurez para el pueblo judío. Y Ajá. es bien importante para ellos también. Entonces, como que pues, me gustó saber esa muy buena comparación que tú hiciste. Muchas Gracias, Freddy, gracias, por todo. Margarita. Sí, fíjate que a mí siempre me llamó mucho la atención porque para ellos es como el inicio de la vida adulta de Ujú. los jovencitos. 12 años para las jovencitas y 13 para los varoncitos, ¿verdad? Entonces sí para ellos es muy importante, o sea, para ellos es un gran evento que ya puedan leer la Torá, ¿verdad? Y por supuesto que después de esto, del Bar Mitzvah, hay una gran parranda, porque es como que fuera la introducción a la vida social de la iglesia, de ellos, pues no la voy a llamar iglesia, sino que de ellos. ¿Ah? Pero si quiere, dígame. Muchas gracias. Ya sabe que Sonia, ya tenías o no. Sí, Conchita, yo tengo una duda para Freddy. ¿Cómo administran la Eucaristía en este caso si son bebés? Es decir, o es que no es la misma forma que nosotros. Pues fíjate, Sonia, que en el bautismo es igual, es con agua.
Sí. En el caso de la confirmación, ellos también aplican, ungen con aceite. En el caso de la Eucaristía, no lo sé tú, porque bueno, un bebecito si abre la boca y le pueden poner el cuerpo de Cristo, ¿va? Pero realmente, pues para mí es un tanto difícil de comprender, pues porque para mí cada uno de estos tres sacramentos tiene su importancia muy especial, ¿verdad? Y como ya lo hemos dicho, el bautismo es el ingreso a la vida cristiana, la confirmación, como el nombre lo dice, pues es la, Se la reafirma. parte en la que se reafirma el Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias, Freddy. Y la Sí, yo creo comunión, que por pierde. supuesto, pero no sé cómo será. Me imagino que el padre tal vez sabe algo, yo no. O que tal vez los niños no son tan pequeños, eso podría ser. Podría ser también, ¿verdad? Porque dicen que son niños. El término que yo leí era niños. Y lo que sí decía era que incluso bebés. Ya. Sí, pero sí no le dan importancia a cada cosa por separado como nosotros, definitivamente. No dice Gracias, eso. Freddy. Vale, un Sí. gusto. Yo Gracias. tengo una pregunta, perdonen, pero no encuentro cómo subir la mano. Bye. Dale, Yo Giovanita. tampoco. Sí, yo siempre he oído que el bar mitzvah lo hacen gran ceremonia para los hombres, Está pero para las mujeres es primera vez que lo oigo. Ujú. Sí, pero tal vez porque no tengo amigos judíos, pero me gustaría saber si alguien, cómo es la ceremonia, si es individual o es en grupo, o cómo será. Tal vez Pues, tú sabes, Freddy, gracias. pues fíjate que yo sí tengo varios amigos judíos, pero los que conozco todos tienen hijos varones. Mira, qué mala pata. ¿Puedo opinar? Solo Sí, puedo. sí, adelante, Yo sí, adelante. yo sí he ido a el equivalente de las mujeres, de las niñas, se dice bat mitzvah. No es bar, sino bat mitzvah. Y es individual también y también se hace gran fiesta y se les da regalito como del equivalente de que cuando una niña cumple 15 años. Sí, yo sí he ido a bat mitzvahs de... Mentalmente no hay mucha diferencia entre 12 y 15. Pues Ujú. muchas No gracias sé Ah, las pues, por enseñanzas, y las compartir. enseñanzas son muy diferentes y ellas también, eso sí ahí, porque a eso sí no fui. Yo fui solo después a la fiesta, no fui a la ceremonia. Pero sí, es bat, cuando dicen bat mitzvah es para una niña. Pues Bar muchas mitzvah es gracias, Mónica. Muchas gracias por la Gracias aclaración. por la aclaración. Yo sí, de Gracias. veras que no, de los pocos judíos que tengo de amigos, ninguno tiene mujercitas. bueno. Ok. Vamos a, Aclarado. antes de Oscar tenemos a Wendy. Esto es como que 3 en 1, bautismo, comunión y confirmación. Eso es entonces ya de una vez, para que ya no se arrepientan. Si después cambia de opinión, ya no, pues ya está todo. 13. Pues, pues muy ocurrente el término, fíjate, pero Wendy, pero fíjate que sí, yo no sé por qué es una costumbre que viene de muchos siglos atrás, ¿verdad? No es de ahora, eso viene de siglos atrás. No sé, ¿sabes qué se me ocurre, Wendy? Que lo que pasa es que pensemos por ahí por el año 200 de nuestra era, la mortalidad infantil tenía unos índices enormes. Igual la mortalidad materna. Entonces, mejor de una vez le aplicaba las tres cosas a los infantes, ya, ya quedaban salvados, ¿verdad? Eso es lo que pienso yo. Qué interesante. Está bien tu pensamiento, Freddy. Gracias. Lógico. Don Oscar. Gracias, Freddy. Un Bueno, gusto. yo tengo un comentario. Tengo una consulta tal vez para el padre, pero no se van a reír, pero es en base a mi experiencia personal. Yo cuando fui
Bueno, cuando fui bautizado ni me acuerdo, por supuesto, pero cuando hice la confirmación, yo me acuerdo que mi mamá, estábamos en San Salvador y mi mamá era amiga de un sacerdote allá, muy querido, y entonces solo nos digo, miren, vamos a ir a la iglesia, padre, mire, y ahí mismo yo sin saber ni qué estaba pasando, pero sí me recuerdo, ahí mismo nos confirmó el padre. Yo no era consciente de nada, ¿sí? Entonces digo yo, pudiera ser que hubiera una reconfirmación, así como hay un matrimonio puede volver a renovar sus votos, sugeriría yo que pudiera haber una renovación de la confirmación. Les digo porque también en forma personal, yo fui educado en el Liceo Javier y luego en la Universidad Landívar. Y mi fe, a medida que han pasado los años, mi fe y la comprensión del catolicismo ha ido creciendo. Claro. Para bien, digamos, ¿sí? A mí me gustaría decir, bueno, hacer una reconfirmación porque ya tengo más conciencia, digamos. Pero eso lo dejo nada más como una pregunta al padre, tal vez. Gracias. No, eso depende de la preparación de la confirmación, porque la preparación debería ser realmente un momento de cambio. Yo siempre recuerdo esa muchacha que allá de San Isidro, que un día me dijo cómo es de difícil ser diferente. O sea, ella quería mantenerse en los preceptos de la iglesia, pero el ambiente no es el mismo. Entonces ahí es donde yo creo que la confirmación debería preparar espiritualmente a la persona a ese contraste. Tú eres diferente. A tu edad, estos muchachos dicen malas palabras, toman droga, hacen cosas que no son. Entonces el ser diferente es adherir con alegría a la presencia del Espíritu, pero defenderse de otras desviaciones que hay en el contexto. Eso realmente es una actitud polémica. Tú eres cristiano y entonces vas a tener dificultad con ellos, porque ellos van por un camino del mundo. El mundo asalta cualquier cosa, pero tú no, porque estás con el Espíritu. Entonces, si hay ese convencimiento profundo, entonces viene espontánea la invocación que uno reza, el Espíritu Santo que lo defiende, porque se da cuenta de los límites. Yo estoy con él, pero lo practico. Estos otros no lo practican, usan malas palabras, hablan un lenguaje suez o hablan de una manera materialista. No están juzgando como juzga la iglesia a propósito de grandes temas. Pongamos el caso del aborto, el caso de la eutanasia, de la muerte asistida y todo eso que son muy importantes. Entonces, el que es ya con el Espíritu Santo toma una actitud. No, el mundo habla de un modo, pero yo como cristiano pienso de otro modo porque tengo el Espíritu. Esa seguridad, ese realmente es el efecto de la confirmación, pienso. Sí. Gracias, padre. Gracias, padre, muy amable. Ahí hay todavía una pregunta. Conchita, ¿puedo hablar? Sí. Concha. Tiene apagado su micrófono. Ya le di la palabra a Gildita. Ay, pero no yo escuché. Va. Es que estoy en el teléfono porque se me salió varias veces la señal. No, yo solo quería ampliar el bat mitzvah de las niñas porque precisamente acaban de asistir mis nietas al bat mitzvah de unas compañeritas y fueron 4 niñas. Ahí no participa el rabino y ellas no tienen que leer nada,
sino que es únicamente como que dicen unas oraciones, pero preparadas por ellas, no tienen que leer de la Torá, y quien las prepara es la esposa del rabino. O sea que para las niñas sí es un poco diferente, solamente. Ok. Gracias, Gildita. Gracias. Por supuesto, la gran celebración, eso sí. Bueno, pues ya llegamos al final de la jornada. Yo solo como anécdota, porque sí me recuerdo cuando hice mi confirmación en el colegio y llegó el obispo, pero en ese tiempo nos pedían que adoptáramos un nombre y teníamos que decir qué nombre queríamos escoger. Yo todavía me acuerdo cuál escogí, porque tengo un hermano mayor que nosotros le decimos Carolo, y él era magnífico hermano, y entonces yo me puse Carola como mi nombre de confirmación. Yo no sé si eso queda asentado, si eso era solo una práctica que ya no existe, me imagino, ¿verdad? Porque ya no lo he vuelto a escuchar. Pero como dice Pini, que está aquí con nosotros, que después de Vaticano II, muchas de estas ritos se modificaron. Así que, bueno, Freddy, gracias por la presentación tan clara. Ya llegamos al segundo de los sacramentos. Hoy en la mañana les mandé un SOS de que me quedan 3 sacramentos por definir, pero ya Miriam von Hegen se anotó con su esposo Miguel para la unción de los enfermos. Y por ahí estamos ya a punto de encontrar un matrimonio que nos va a hablar precisamente del sacramento del matrimonio. Entonces, nos queda el orden sacerdotal, que por supuesto el idóneo sería Padre Galo, pero dice, él ya me jala las orejas porque dice que le pongo trabajo extra. Entonces vamos a ver si encontramos por ahí alguien que quiera ampliar el sacramento, y con eso terminaríamos la sección de sacramentos. Así que si alguien perdón que te se anima a hacer el orden sacerdotal, pues muy agradecido. Matrimonio, Margarita y Cristian. Sí, a mí me hubiera encantado también hablar sobre el matrimonio. Yo tuve un matrimonio fructífero y lindo durante 60 y pico de años. 60. Felicidades, Margarita. Gracias, María Carmen. Me hubiera gustado, pero como ya no soy matrimonio porque soy viuda, así es que no puedo, ¿verdad? Pero sí, Cristian y Margarita pienso yo que serían excelentes. Idóneos, qué mejor. Vamos a... Mis primas las voy a ahorcar. No, yo no me comprometo. La Conchis ya me ha dicho varias veces, perdón, pero yo y respetamos. Bueno, ¿qué le parece entonces a Oscar y Paulina? Eso podría ser. ¿Qué les parece a Oscar y a Paulina? ¿Te acuerdas que Paulina tiene una operación? No importa. En su Tú puedes boca hablar. y le cuesta hablar. Tú puedes hablar, Oscar. Porque el Espíritu Santo es el que va a obrar. Y entonces Él nos va a mandar a la pareja idónea. Así que yo les agradezco su presencia. Un aplauso para Freddy y nos despedimos pidiéndole a Padre Galo su bendición, por favor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que al final de habernos ayudado a lo largo de toda esa hora y la exposición de Freddy, para que penetre sobre todo en lo esencial, en ese contacto inmediato que transforma nuestra vida, el Espíritu Santo sea siempre el criterio de nuestra actividad, o sea, el cumplimiento de amor a la ley y a la palabra del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Y muchas Amén. gracias por toda su Gracias, participación. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Freddy. Muy Nos lindo. vemos. Buenas noches. Gracias. Linda Noches. fiesta, Regalo a Freddy. todos. Gracias, También. Freddy. Ah, muy amable. Todo. Tengan cuidado las parejas que Beatriz, son las platicamos. cámaras porque les va a caer. Gracias. Feliz noche, Padre Galo. También, Shani. Los padres. Gracias. También por Giovanna. Buenas noches, nos vemos. Gracias.